Estamos a punto de comenzar una nueva sesión de estudios bíblicos abiertos. Esta es una actividad de estudios bíblicos internacionales que se lleva a cabo todos los jueves a las 7 de la noche. Esta es una sesión más, es la sesión del día 28 de abril del 2022. Y estamos presentes varias personas, varios miembros de la iglesia de Costa Rica y de Cuba por el momento. Vamos a pedirle a las personas de Costa Rica que están presentes que si pueden decir sus nombres, por favor. El primero de ellos sería, creo que es Alba Galán. ¿Podrías decir tu nombre? ¿Podrías decir presente que estás ahí, Alba? ¿Puedes hablar, Alba? Está sin micrófono ahorita, Alba. Buenas noches. ¿La oyeron, hermanos cubanos? Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Henry. Bien, buenas noches. Sí. A ver, ¿alguien de Cuba puede saludar a Alba de Costa Rica? Buenas noches, hermano. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Voy a ponerle Dios me bendiga, hermano. Voy a ponerle ahí está, ¿lo ven? Ahí están Henry y Alba. Sí. ¿Okay? Buenas noches. Que Dios le Bien. bendiga. Visiones, hermano, visiones. Sí. Alba, voy a enseñarte los que están presentes ahí para que los veas. Ya. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Espera un momentico para ver si puedo poner ahí el fondo virtual. Darlo. Ok, ahora sí. Buenas noches. Ok. A ver, hermanos cubanos, preséntense, por favor. Digan sus nombres. Pues, sí, a Miguel y Popello. Que Dios le cerró. Y Urca Beltrán. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Primero. Muy bien, muchas gracias, hermanos de Cuba. Vamos a estar entonces comenzando con una oración. Así como estamos, oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí reunidos de forma virtual. Gracias y te damos la gloria porque esta reunión tiene un propósito y es edificarnos con tu palabra, que tu palabra nos ayude a nosotros a comprender más profundamente tus propósitos, tus planes, la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Dios, porque nos ayudas con esta palabra, porque nos abres la mente, porque nos alumbras los ojos del entendimiento y de este modo nosotros podemos aumentar en la convicción y en la fe para que podamos marchar, andar firmemente en la gracia y poder disfrutar de ti, Señor, de conocerte, gozar de tu presencia. Gracias, Dios, porque nos ayuda de esta manera, de tu gracia y de tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, voy a darle vuelta a la cámara aquí para que me puedan ver. Ahora sí, tengo dos cámaras, la de WhatsApp y la de Zoom, porque los hermanos de Cuba no tienen acceso a Zoom. Así que muchas gracias por estar unidos y vamos a estar en este momento continuando con el estudio que habíamos comenzado de Romanos capítulo 1, y vamos a avanzar un poquito más en el capítulo 2. Vamos a explicar
así, dando un poquito de salto, vamos a explicar esto. Que el libro de Romanos es un libro muy sistemático. El libro de Romanos es un libro muy diferente de Corintios, muy diferente de Gálatas, muy diferente de Efesios y de Filipenses, porque Romanos tiene una característica, y es que el libro de Romanos es un libro que es sistemático. Eso es muy importante. Es un libro sistemático, es decir, es un libro que nos presenta de forma ordenada la doctrina de la justificación por la fe. Suenan palabras muy grandotas esas, ¿verdad? Doctrina de la justificación por la fe. Entonces, antes de continuar, ¿verdad? Me gustaría que ustedes me dijeran qué les parece el libro de Romanos, ¿cómo lo ven? A ver, Henry, ¿qué ibas a decir vos? A ver, cara, me costó el 16. Pero mejor que ese que está. Bueno, parece que Henry tiene el micrófono abierto, pero no sé si nos está hablando a nosotros. Disculpe, hermano, disculpe. A ver, hermano Henry, ¿cuál es tu concepto del libro de Romanos, de la epístola de los Romanos? Para mí, hermano, y toda la Biblia es importante, ¿verdad? Toda, pero el libro de Romanos es muy profundo, muy profundo. Sí. Es un libro que tiene mucha sabiduría. Y lo pone a meditar a uno, ¿verdad? Cuando lo está leyendo. Sí, bueno, es un libro que hay que tenerle mucho cuidado, porque hay que tratar de comprender a quién escribió Pablo la epístola a los romanos. Hermanos de Cuba, ustedes más o menos, ¿qué idea tienen del libro de Romanos? Romanos, escucha. ¿Le escuchamos? Sí. El libro de Romanos nos describe que a pesar de que fuimos pecadores, Cristo por nosotros. Muy bien. Y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues el amor que nosotros, al entregar a Jesucristo en aquella fuimos desobedientes a la palabra y fuimos, gracias a Dios, por el anterior señas, Él hace. Dios nos dio conciliación, Dios Jesucristo por su muerte en la cruz. Muchas gracias. Adelante, Yamirales. A mí me gusta mucho la carta de los Romanos porque, como usted dijo, además de que ella presenta de manera ordenada la doctrina de Cristo, que es por la fe, me gusta mucho esta carta porque habla de los derechos y los deberes de los cristianos. Me parece una carta bastante práctica en el sentido que nos enseña día tras día cómo debemos conducirnos los cristianos dentro y fuera de la iglesia. Gracias, Yamirelis, muchas gracias. Creo que estás citando el capítulo 13, derechos y deberes. Y el hermano que habló antes que vos hablaste, ¿quién fue? Yamirelis, antes que vos. Rubén creo que citó Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice que el amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, entonces hay que tenerle paciencia al libro de Romanos porque es un libro muy teórico, muy lleno de doctrina. Y el apóstol Pablo, en esencia, lo que hace en Romanos es, primero, en los primeros 2 capítulos, se podría decir desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo lo que hace es tratar de demostrar la culpabilidad del ser humano, ¿verdad?
Podríamos ir directamente. Podríamos ir directamente al capítulo 3, versículo 9. Les pido que me acompañen al capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que leemos ahí? En Romanos 3, 9. Dice así. ¿Qué pues? Ajá, adelante. Nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Muy bien, léate el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sigue, 23. El 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué notan ustedes en esa expresión? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo sí, pero ¿qué notan ustedes en esa pregunta? Oiga bien lo que dice. ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? Respuesta, en ninguna manera. Pero ve lo que dice el versículo 22 al final. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y responde, de ninguna manera. Y luego dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron. ¿Ustedes ven alguna relación entre los dos versículos? ¿Cuál es el punto que él está tratando de hacer? ¿Qué es lo que él quiere que nosotros entendamos en esa lectura? Tanto judíos como herederos de la gracia, la salvación de Cristo. Ve, entonces, ustedes pueden ver que el apóstol Pablo, lo primero que procura, su intención, su objetivo es demostrar la culpabilidad del ser humano. ¿Ve? Eso es muy importante. Es decir, el apóstol Pablo está a punto de hablarnos de la justificación. Pero primero tiene que demostrar la necesidad de justificación. Entonces, él demuestra la necesidad de justificación diciendo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? No hay diferencia. ¿Ve? Porque el apóstol Pablo está previendo que sus lectores, algunos de ellos van a creer que sí hay diferencia. Algunos lectores estaban creyendo que los judíos eran mejores que los gentiles. ¿Usted puede ver eso? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Pablo está previendo ese problema. ¿Verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe explícitamente esas palabras. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo argumenta que no hay manera de que los judíos podrían sentirse mejores que los gentiles. Y él ataca esa idea. Él destruye esa idea. Incluso en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí sigue citando, ¿verdad? Ese salmo. Creo que es el Salmo 14 que está citando. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está previendo que las personas a las cuales él les va a hablar de la justificación, previendo que esas personas de algún modo se sienten justificadas, es decir, no ven la necesidad de la justificación. Es decir, son personas que creen que siendo una mejor persona se puede ser justo. Ellos creen que existe la posibilidad de ser justo por su propio esfuerzo, ¿verdad? Por su propio mérito. Está hablando a personas que podían considerarse, que podían confiar en sí mismas como justos, como los fariseos. ¿Se acuerdan? A ver, ¿existe ese problema hoy? Tenemos hoy ese problema de que la gente crea que la justicia
humana es posible por medio de un buen comportamiento. La marca número 1 recomendada por pediatras. Nuevo Chocoforo Crack. ¿Qué opinan ustedes? Repite la pregunta. Repite la pregunta. Muy bien. Sí, hay muchas personas, Dios, que creen que no necesitan de Dios porque ellos están bien, no roban, son personas que, un ejemplo, son personas que moralmente, socialmente están bien y no necesitan Justificación. de Dios. Digamos, no ven la necesidad de lo que Pablo les va a ofrecer, porque Pablo lo que les va a ofrecer es la justificación en Cristo. Es decir, Pablo les va a hablar de la necesidad que ellos tienen de ser justificados por la muerte de Cristo, por el derramamiento de su sangre. Entonces, pero para poder él hablarles de esa respuesta que da Dios, de esa solución que da Dios por medio de la muerte de Jesús, él primero tiene que demostrarles a ellos su condición de pecadores. Por eso dice, no hay diferencia. Por eso dice, no hay diferencia. ¿Perdón? Adelante, Yamidalis, ¿qué ibas a decir? Hay personas que se ofenden cuando uno le dice que son pecadores y que deben de... Exactamente. Entonces, el tema de la salvación en Cristo, ¿verdad? Cuando se evangeliza a alguien, cuando se le habla de la justificación, de que podemos ser justos por medio de lo que Jesús hizo. Cuando se le habla a esas personas de esa idea, a esas personas les choca la idea, porque no ve la necesidad. La mayoría de la gente enfoca las cosas de Dios como un tema de mejorar, de ser mejores, ¿verdad? Desempeño. A ver si ustedes me ayudan a identificar esa actitud en la iglesia. ¿Existe esa actitud en la iglesia? Les pregunto. En nuestras iglesias se nota eso. Que la gente cree que uno tiene que ser mejor cada día para poder entonces llegar a ser salvo. ¿Existe eso? ¿Ah? ¿Quién está hablando? Somos salvos por gracia. Gracias a Jesucristo que murió por nosotros. Sí, eso está claro, ¿verdad? Para nosotros ahorita. Pero estamos tratando de identificar en la iglesia actitudes de personas que creen que su salvación depende de su comportamiento. Ellos creen que su salvación depende de su buen comportamiento. Es decir, Eso sucede, eso lo podemos ver, hermanos, personas que están dentro de la iglesia y con personas que muchas veces uno le predica el evangelio y te dicen, primero tienes que arreglarse, primero tienes que cumplir ciertas cosas para después poder entrar a la iglesia. es decir, eso es lo que se nota, ¿verdad? Se nota eso. Vamos a leer en Lucas capítulo 18 y vamos a leer versículo 9. A ver, repito la cita. Lucas 18, 9. Hasta el 14. A ver quién lo lee. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 9. El 14, ¿no? Sí, hasta el 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Disculpe, deténgase ahí, Niurka, deténgase ahí. Repita esa frase primera. Repítala dos veces más. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Repítala. Y despreciaban a los otros. Repítala. Ay, se nos pegó. Y menospreciaban a los otros.
Siga, hermana, siga, hasta el 14. Y despreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Gracias, Niurka. Perfecto. ¿A quiénes cuenta Jesús la parábola? ¿A quiénes? A personas que se confiaban en sí mismos, de su justeza, de la moral que tenían, que creían que por sus obras o por sus cualidades morales estaban justificados delante de Dios, y no por sí, y no tanto por la fe. Entonces, para Jesús es un problema que uno confíe en sí mismo como justo. Y eso sigue pasando en la iglesia, sigue pasando. Muchos miembros de la iglesia, por no estudiar la escritura, por no prestar atención a la enseñanza, a la doctrina, creen que su salvación depende de ellos, depende de su buen comportamiento. Creen que su salvación es algo que ellos tienen que ayudarle a Dios para ganársela. Siguen creyendo eso. Confían en sí mismos como justos y menosprecian a los demás. Menosprecian a las personas que les parece que no están dando la talla. Menosprecian a las personas que les parece que no están a la altura que ellos están, como este fariseo. Entonces, esa actitud es la que Pablo está atacando en Romanos capítulo 3, versículo 9. Ven, volvamos a la lectura en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Romanos 3, 9. Dice, ¿qué pues? Somos nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los judíos. ¿Ven? Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los gentiles. Los gentiles. Y él dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo ese argumento es para remachar, es para, de una forma contundente, el apóstol Pablo quiere que sus lectores se convenzan de que no hay manera de que ellos puedan lograr ser justos por medio de su propio desempeño. Versículo 19. Vea lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Noten ustedes las expresiones que usa el apóstol Pablo. Dice, para que toda boca, ¿qué? Se cierre. Para que toda boca se cierre. Y la, perdón, y la primera boca que debe cerrarse es la boca de aquel fariseo. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que dijo el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni aún como este fariseo. ¿Ven? Entonces, la primera boca que tiene que cerrarse es la de ese fariseo. Y vea lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Y cuando dice por las obras de la ley, lo que está diciendo es por los mandamientos. Primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios. Segundo, amarás al prójimo. Son dos mandamientos, pero en esencia, ¿verdad? Se pueden desglosar. Honrar a padre y madre, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, etcétera. Dice, ningún ser humano será justificado por guardar esos mandamientos, es lo que está diciendo. No es guardando mandamientos como obtienes la justificación. Primero necesitas quedar bajo el justo juicio de Dios. ¿Y cuál es el justo juicio de Dios? ¿Alguien me puede leer el justo juicio de Dios en Romanos 1, versículo 32? ¿Cuál es el juicio de Dios? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Muy bien, gracias, Yamirelis. Entonces, lo que el apóstol Pablo necesita cuando él está escribiendo Romanos, él lo que necesita es que la gente se convenza de lo inútil que es lograr ser salvo por medio de su propio comportamiento. ¿Qué es completamente inútil? Es completamente inútil que una persona pueda ser salva por medio de un buen comportamiento, por medio de guardar los mandamientos. No es guardando los mandamientos que una persona puede llegar a ser salva, pueda justificarse. No, necesita primero cerrar su boca y quedar bajo el juicio de Dios. Entonces, esta situación, por más que se enseña, cuesta mucho que la gente lo entienda, porque hay como un chip metido en la cabeza, en la mente de las personas. Vea lo que le pasa a mucha gente con la cual uno trabaja, ¿verdad? Cuando uno está evangelizando, por lo general pasa que la persona con la cual uno está trabajando, ¿verdad? Esa persona, uno le enseña que debe bautizarse. ¿Y qué es lo que le dice la mayoría de las personas? ¿Por qué demoran el bautismo? ¿Por qué lo demoran? Tengo que arreglarme primero, yo tengo que cambiar, tengo que dejar este vicio, tengo que dejar el otro. Es lo que mayormente dice. Exactamente. También se impone de que no tienes que arreglar tu vida, tienes que casarte de matrimonio. Cosas se imponen como mandamientos de hombres antes de realizar el acto. Exactamente. La mayoría de los seres humanos tenemos la tendencia a creer que uno es el que arregla su vida, que uno es el que corrige las cosas, que uno es el que enmienda, y que esa enmienda, que cuando uno ya es capaz de tener un buen comportamiento, cuando uno ya logra vivir una vida santa, entonces ya puede bautizarse. ¿Ven? Y si después de bautizado no logró vivir una vida santa, eres un fracaso. ¿Pasa eso en la iglesia o no? Sí, sí ¿Y, pasa. ¿y por qué pasa?
porque no existe comprensión correcta de la doctrina de la justificación. Por esa razón, ¿ve? No existe comprensión correcta de la doctrina de la justificación. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Hermano, cuando Elías predicaba, yo no sé si se acuerda que yo le decía que yo no podía ir a la iglesia porque yo no podía cumplir con todas las cosas que la iglesia decía que uno tenía que hacer. Y le decía, no, tú vas a ver que poco a poco. ¿Te acuerdas, Eliobi? Sí, cómo no. Contanos, Eliobes, contanos lo que le pasaba a Yamirelis. ¿Por qué demoraba el bautismo a Yamirelis? Sí, hermano, porque realmente lo que estamos hablando, usted está explicando a través de la escritura, la falta de entendimiento y de la comprensión, no entender la manera en que Pablo enfoca o enseña la realidad de las palabras. Y en cuanto a que él encierra todo pecado, él también en el libro habla que la justicia viene por la gracia de Jesús. Es un trabajo que hay que seguir realizando y nosotros preparándonos para darle a entender a nuestros hermanos oyentes cuando vamos a clases o vamos a predicar, para que se entienda exactamente lo que enseña la escritura, porque la escritura bien dotada, con un buen maestro que esté lleno de palabras, puede ser entendido. Y entonces, pues, sucedió nuestras hermanas, bueno, gracias a Dios, estamos acá juntos, también tomando de las palabras de otros hermanos que tienen mejores preparaciones que nosotros. Gracias, hermanos, por todos estos momentos que recordamos y nos sentimos gozosos realmente en la mano de Dios y escuchando los mensajes. Gracias, Eliobes, por esa información. Ahora vamos a tratar de comprender, antes de meternos en el terreno de la justificación por la fe, primero entendamos por qué, o sea, cuando el apóstol Pablo dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahí nos está dando una pista. Cuando dice la gloria de Dios, nos está dando una pista acerca de la magnitud de por qué el pecado es un problema. ¿Por qué el pecado es un problema? Ahí la misma expresión lo dice, porque te destituye de la gloria de Dios, por esa razón. Por esa razón es un problema, porque te destituye, porque impide que puedas contemplar la gloria de Dios, impide que puedas adorar a Dios, impide, el pecado impide que puedas tener comunión con Dios, para conocerlo, para tenerlo en tu vida. Ese es el problema del pecado. El pecado existe porque Dios es santo. ¿Por qué existe el pecado? Porque Dios es santo. Y nosotros no somos santos. Nosotros somos pecadores. Somos injustos. Hay culpa en nosotros. Hay una condición de completa, llamémosle así, completa, hay una palabra, ya, la encontré. Hay una condición de completa desvalidez. Estamos desvalidos ante la presencia de un Dios santo, ante la presencia de un Dios justo, de un Dios glorioso, perfecto y puro. Nosotros estamos completamente desarmados. Completamente desvalidos, incapaces, completamente desvalidos. Yo diría que desalmados y desarmados. Desalmados y desarmados. Sí. Con R y con L. Sí. Es decir, entender eso, entonces lo prepara uno
para poder recibir la justificación por la fe en la muerte de Cristo. ¿Ve? Una persona que no ve el problema no entiende la solución. ¿Ve? La solución que ofrece Dios de que puede ser justificado por la muerte de Cristo, esa solución no se entiende mientras no haya comprensión adecuada del problema. Y eso es lo que necesita la gente. Cuando estamos evangelizando, necesitamos explicarle a las personas que su problema es que su pecado le destituye de la presencia de Dios. Su pecado le aliena. Su pecado produce una ruptura entre él y Dios. Por lo tanto, no puede pretender que tiene acceso a la presencia divina. Ese es el reto que tenemos, ¿ve? Ese es el reto que tenemos. Lo tenemos cuando evangelizamos, pero también lo tenemos nosotros mismos, para que nosotros mismos entendamos que cuál es el problema en sí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del pecado? Es la consecuencia que produce. El problema del pecado es la consecuencia. El problema del pecado no es moral. El problema del pecado es espiritual. ¿Ven? En primer lugar es espiritual. En segundo lugar es moral. ¿Ven? Sí, tiene implicaciones morales, pero las implicaciones morales no son tan graves como las implicaciones espirituales. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que hay que entender, que el problema del pecado es primero espiritual. Y eso es más grave. ¿Ven? Y en segundo lugar, moral. ¿Ven? Entonces, nosotros, cuando estamos en pecado, cuando por descuido caemos en pecado, ¿qué es lo que nos preocupa primero? La parte moral. Entonces, no estamos entendiendo. No estamos entendiendo. Si lo que nos preocupa es la parte moral, entonces no estamos entendiendo. ¿Eh? Debería preocuparnos primero en la consecuencia espiritual. Y es el hecho de que por haber pecado, por estar en el pecado, no tenemos acceso a la presencia de Dios. La hemos perdido. La hemos perdido. ¿Ve? Entonces, como no vemos más allá de las consecuencias morales, entonces nuestro comportamiento es hipócrita. Empezamos a negar el pecado, lo empezamos a justificar y lo ocultamos y no queremos que la gente lo conozca. ¿Ve? Ve el problema que estamos teniendo. ¿Ve? Empezamos a portarnos de forma hipócrita. Y lo que nos preocupa es lo que la gente piensa, no lo que Dios piensa. ¿Ven? Entonces, por eso, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Es importante quedarnos bastante rato estudiando el problema del pecado. Porque si el problema del pecado no lo logramos comprender adecuadamente, entonces la solución que ofrece nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, de nada nos va a servir esa solución. De nada nos va a servir el hecho de que Jesús murió por nosotros, de que derramó su sangre. Eso no nos va a servir. Eso de nada va a servir, ¿verdad? Y el hecho de que la persona se bautice, de nada le va a servir tampoco. Porque no está entendiendo que la solución de su problema es una solución que no depende de su comportamiento, depende de su fe en el poder de Dios para sacarlo del pecado. Dios da una solución que tiene que ver con sacar a las personas de su práctica de pecado. La solución que Dios da tiene que ver con sacarlo, con regenerarlo, hacerlo una nueva criatura para que ya no siga practicando el pecado. Por eso habla de una regeneración. Por eso habla de un nuevo nacimiento. Para que la persona entienda que su vida, a partir de que recibe la justificación, su vida
va a cambiar, porque de ahí en adelante la presencia divina está garantizada. Y la persona que disfruta de la presencia divina, de ahí en adelante, se cuida y tiene motivación poderosa para querer dejar el pecado. ¿Me comprende? Dime. Perdón, otra vez. Otra vez. No te oí. Tengo una pregunta. Entonces quiere decir que la justificación entra en vigor a partir de que Jesucristo es crucificado y resucita. Esta justificación es válida para las generaciones anteriores a la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sí, sin duda. Sí. La justificación viene algo después. Por medio de ese. Vea, la justificación por la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre tiene efecto retroactivo y tiene efecto actual y tiene efecto futuro también. Porque Dios ofrece de forma total y absoluta esa justificación. A ver, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 15. Perdón. Hebreos 9:13. Repito la cita. Amén. Hebreos 9:13, 14 y 15. Amén. Adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los mundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. ¿Qué les parece? Dice que la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar la conciencia, para que la persona ya no se sienta culpable más. Ese es el propósito del derramamiento de la sangre de Cristo. Y dice que esa muerte de Jesús interviene para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea que también abarca a las personas de la antigüedad que tuvieron fe. No de forma universal, obvio que no, sino las personas que tuvieron fe y que fueron justas por la fe, como Abraham, que dice que creyó y le fue contado por justicia. Ven, entonces, ahí está, digamos, el referente era mayor y que abarca a toda la nación israelita. Perdón, que todos los que fueron justificados por la fe, en efecto, fue por la sangre de Jesús. Y esa sangre de Jesús fue prefigurada por medio de la sangre de los corderos y la sangre de los toros y de los machos cabríos. Ve, toda esa sangre era simbolismo de la sangre de Cristo. Entonces, cuando ellos, por fe, en ese sacrificio, por la fe en lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran para ser justificados, entonces ahí estaba trabajando ya la sangre de Cristo en ellos, anterior a la venida de Cristo.
Pero también la sangre de Cristo sigue trabajando para nosotros en posterior a nuestro bautismo. Se lo demuestro en el capítulo, en Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículos 5, 6 y 7? La luz Ajá. en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Creo que estás leyendo, Hubo un hombre, discúlpame, Yamile, estás leyendo el Evangelio. Estás leyendo el Evangelio. Es la primera epístola de Juan. y dijo, Primera epístola. 5, 6, 7. Sí, primera epístola, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no damos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muchas gracias, hermana. Vea, notemos esto, ¿verdad? Notemos esto. Estamos hablando de que la sangre de Jesucristo sigue trabajando para la persona. La persona que anda en luz. O sea, la persona que no esconde su pecado. Ve, esa es la persona que anda en luz. La que no esconde su pecado. La persona que confiesa su pecado. Versículo 8. Versículo 8, ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es tinieblas. Perdón. Eso es tinieblas. Eso es tinieblas. Ahora leamos la persona que anda en luz. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está claro qué es andar en luz y qué es andar en tinieblas. Sí. Sí. ¿Qué es andar en luz entonces? Si confesamos pecados, andar en luz es cuando confesamos nuestros pecados. Y andar en tinieblas es cuando los negamos. Cuando lo negamos, cuando hacemos lo contrario. Entonces, ¿para quién funciona la sangre de Cristo? ¿Para quien lo confiesa o para quien lo niega? Para quien lo confiesa. La sangre de Cristo sigue funcionando para quien confiesa su pecado. ¿Lo ven? Sí. Sí. Sigue funcionando. Ahora, pero hay una advertencia. ¿Qué pasa si la persona, escudándose en esa idea, persiste en el pecado? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué está demostrando esa persona con ese comportamiento? Les invito a leer la respuesta en Hebreos 10, 10:26. Hasta el versículo 31. Hebreos 10:26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente de manera de leerlo. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de rumor de fuego que han de devorar a los adversarios. El que vio la ley de Moisés, ¿o sigue? Siga hasta 31. Hasta 31. El que vio la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que custodiara el Hijo de Dios? Si tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, Señor, y otra vez, el Señor juzgará a horrenda cosa es caer en manos de Dios. Pero traer a la memoria. Gracias. Hasta 31. Gracias. Hasta el 31 ya. Amén. Muy bien. Entonces, tomemos nota de eso. Versículo 29. ¿Qué está demostrando la persona que sigue endurecida, con una conciencia endurecida en el pecado? Que sigue deliberadamente en el pecado. ¿Qué está demostrando esa persona? Versículo 29. ¿Ah? Está pisoteando al Hijo de Dios. Y para esa persona la sangre del pacto no vale nada. Es decir, la persona está demostrando que no le importa la sangre de Cristo. No le importa lo que hizo el Hijo de Dios. Ve, eso es lo que está demostrando esa persona. Ajá. La persona que sigue deliberadamente en el pecado. O sea, la persona que no le importa. Muy bien. Entonces dice que esta persona, lo que le va a pasar es que va a caer en las manos del Dios vivo. ¿Ve? Ya no hay sacrificio que le sirva a esa persona. Porque si el sacrificio de Jesús no fue suficiente, entonces ya no le queda más sacrificio. ¿Ven? Esta persona, sencillamente, ¿verdad? Tiene un serio problema. Pero estamos hablando de una persona que peca, versículo 26, que peca ¿cómo? Voluntariamente. Deliberadamente. Ven. 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 Entonces, es muy diferente de lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ya va, hermana Alba. Hermano, ¿me escuchan? Sí, ya casi, Alba. Es que hay dos versículos que me llaman la atención en Hebreos. Ok, adelante, hermana. Primeramente, pecar deliberadamente significa aquella persona, bueno, me corrige si estoy equivocada, ¿verdad? Significa aquella persona que planea el pecado. Viene siendo como la palabra el prevaricato, que hicieron el pueblo de Israel, ¿verdad? Que sabiendo que aquello es malo, que es pecado, y aún yo lo hago. Entonces es un pecado planeado, un pecado que yo lo vengo preparando de antemano, ¿verdad? Exacto. Esa es mi primera pregunta. Después, en el 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, ¿verdad? Muere irrepresiblemente. Esto es, el que viola la ley de Moisés se refiere a cuando el pueblo judío cometía por decir algún ejemplo, si una mujer se casaba, ¿verdad? Y por decir algo, no era virgen, la mataban, o el adulterio. O sea, la mataban irremediablemente a pedrada y de todo, como todos conocemos. Primer punto, ¿verdad? Dice el 29, vea que texto más para que nosotros aprendamos. Dice el 29, cuanto mayor castigo pensáis que mereceres si pisoteara al Hijo de Dios y tuvieres por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste, el cual sacrificio hiciera frente al Espíritu de gracia. Esto significa de que si Dios, vea la inmensidad que el pecado
ese es el ser humano en nosotros, ¿verdad? Como dice usted, al despreciar a Cristo, al ignorar a Cristo, a querer andar, digamos, por ejemplo, en las tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? El pecado, la oscuridad, la maldad, todo lo que se vive en el mundo, ¿verdad? Entonces, dice el 29, si no perdonó a aquellos que vivían bajo la ley, que no se había dado Cristo, Dios no se había dado a sí mismo por nuestro pecado, cuanto más nos perdonará a nosotros, hermanos. Vea Sí. que si le ponemos atención a esos dos textos bíblicos, ahí está hablando los que pecaron bajo la ley y ahora los que pecamos bajo la gracia, en el nuevo pacto, ¿verdad? Nada más, ese era mi comentario. Exactamente, pecar bajo la gracia es peor que pecar bajo la ley. Ajá, sí, porque bajo la ley era una ley física, ahora bajo la gracia es una ley espiritual. Como dice que ya tenemos el espíritu, ya la ley está escrita en tablas, ¿verdad? Más ahora la ley de nosotros está en el espíritu, está dentro de nosotros, que es a través del Espíritu Santo. Pero si le ponemos atención a esos dos textos bíblicos, hermanito Carlos, qué tremendo es el pecado, ¿verdad? Es de alertarnos, aún nosotros los cristianos, hermanos, porque todavía los que no conocen la palabra, pues dice la palabra ahí mismo en Romanos, que estamos leyendo, que ya el Señor no va a pasar a nadie por ignorancia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sí. ya ahora no hay ignorancia porque tenemos la palabra. Mucho menos ahora, ¿verdad? Que el Señor derramó su sangre y nos justificó. La justificación, ¿qué indica? La justificación es el pago, ¿verdad? El pago de algo que yo hice. Él pagó con su sangre. Él pagó con su vida, hermanito, ¿verdad? Entonces, muy lindo, ¿verdad? Este estudio que usted está dando, ¿verdad? Ese era mi comentario. Sí, porque gracias, hermana Alba, usted dijo muy bien, ¿verdad? Analicemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Estamos hablando de dos pactos diferentes. Sí. El primer pacto, ¿verdad? Quien pecaba bajo el primer pacto estaba violentando una ley. La ley, correcto. Una ley, pero quien peca bajo el nuevo pacto, el problema no es tanto que violente una ley, sino que está violentando el Espíritu de gracia y está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Sí, amén. Amén. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Entonces, Dios, ¿verdad? Dios quiere que nosotros, en el nuevo pacto, asumamos con mucha seriedad el vivir una vida santa. Dios que de forma deliberada nosotros queramos vivir una vida santa porque el Espíritu de gracia y la sangre de Cristo es digna de que yo quiera vivir una vida limpia, una vida santa. Sí, amén. Entonces hay mucha diferencia, pero también notemos que eso no significa que yo me voy a portar perfectamente. ¿Ve? Porque me puede llegar a pasar lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Ve? Que yo tenga pecado que confesar. No es, pero no estamos hablando de pecado deliberado. Hermanito, perdón, es que tengamos la definición de pecado. Nosotros como hijos de Dios, si nos vamos al texto, donde dice que es verdad, de que abogado tenemos para pedir perdón, ¿verdad? Nosotros ya no andamos en la práctica del pecado. Una cosa es la práctica y otra cosa es que pecamos un mal pensamiento, una mala mirada, un mal gesto, como dice en Santiago, que tal vez yo puedo hacer el bien y no lo hago, sé que es malo, sé que le puedo decir yo un mal comentario, un comentario malo, participar en comentarios en comentarios, diga, por decir algo, yo estoy hablando con otra persona, ¿verdad? Es de los chismes, está hablando de eso, pero ya nosotros no andamos en la práctica del pecado. Voy a ponerme como ejemplo yo. Si yo antes tomaba alcohol, yo ahora no tengo que tomar. Si yo antes tenía, como dicen ahí los viejitos, andaba ahí portándome mal con varones, yo ya no tengo que hacer eso, ¿verdad?
Si yo antes robaba, no tengo que robar. Entonces, son muchas cosas que es la práctica. Porque antes tal vez uno era adúltero, mentiroso, ladrón, chismoso, egoísta, envidioso, calumniadores. Eso es la enumeración del pecado. Nosotros como hijos de Dios ya no tenemos que practicar esas cosas, hermano, y someternos a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, o sea, darle un valor a su muerte y a su resurrección. Entonces, pero el pecado que ahí nos dice, no es que yo voy a ir a portarme mal, yo voy a andar en la práctica y llego mañana y digo, Señor, perdóname y vuelvo otra vez a caer, Señor, perdóname, y entonces ahí es donde aplica que dice que Dios no los quiere ni tibio, ni frío, ni tibio, dice que los quiere de una sola. Yo no sé si me explico, ¿verdad? Entonces la práctica es una cosa y el pecado que ahí nos habla, yo creo que es eso, ¿verdad? Ya no es la práctica de uno, porque entonces, ¿cuál es la diferencia del cristiano a no ser cristiano, verdad? Si estoy equivocada, me corrige, hermanito. No, hermana, lo estás diciendo bien y me gusta mucho que digas eso, ¿verdad? Porque el valor de la sangre de Cristo, ahí está la diferencia, ¿verdad? Porque la motivación cambió, ¿verdad? Antes de Cristo, la motivación era legal, era moral. Ahora la motivación es espiritual. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Es espiritual, ¿verdad? Ahora, voy a pintarles un escenario, ¿verdad? Digamos que un joven cristiano de nuestra iglesia le dice a otro joven, mira lo que dice aquí en Primera de Juan 2, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Mira, entonces vámonos a tomar. Hey, aquí dice, pecamos, ¿verdad? Que si hay pecado, vamos a tener abogado. Vamos a tomar, vámonos en fin de semana a tomar. Y después, ahí, esta persona lo que está haciendo es, ¿verdad? Teniendo por inmunda la sangre del pacto. Están haciendo algo están haciendo algo deliberado. Ya suena como una práctica, ¿verdad? Ajá, correcto. Gracias, hermana Alba. Muy buena su hermanito. Muy amable, hermana. Vamos a terminar aquí. Cumplimos la hora. ¿Qué les parece? Teófila, ¿tenés algo que decirnos, Teófila? Teófila de Perú, les cuento. Está Teófila. Y está hermana Mara Páez también. Hermana Mara, nos dice algo para despedirnos ya. Bueno, entonces vamos a tener una oración para terminar. Vamos a pedirle no sé, tal vez Henry nos puede dirigir. Henry. Amén, hermano, amén. Adelante, hermano. Oremos. Bendito y eterno Padre que reina en alto los cielos. Agradecemos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, dejó toda su adoración, dejó todo allá, Señor, en los cielos, por salvarnos, Padre Santo. Gracias por el sacrificio que preparaste. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación grande que nos ha dado y eterna. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que tus siervos nos dan, que todo lo enseñado hoy en esta noche, Señor, ya haya quedado en nuestra mente y podamos llevarlo a la práctica. Danos un bello descanso y si tu voluntad tengamos un bello y un hermoso amanecer. Y bendice a nuestro hermano Carulate, Señor, de esas toques que tiene. Sánale muy pronto, Señor, conforme a tu voluntad. Estas cosas suplicamos y rogamos a través de Cristo Jesús, tu Dios amado, en quien oramos y damos gracias. Amén. 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 Buenas noches. Gracias, hermanos de Cuba y hermanos de Perú. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Disculpe, es que no pude ya encender el micrófono. Bendiciones. Okay, gracias, Mara. Gracias, Mara. Teófila. Para todos, bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Igual para ustedes. Oh, ¿cómo cuesta esto aquí? Vamos a ver. Ahí está la hermana Teófila, creo que es esta que está aquí. Ahí está Teófila. Teófila, ¿estás oyendo los de Cuba? A ver, saludos de Cuba.
Para Teófila, saludos. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Hola, hermanos. Oigamos a Teófila, está hablando Teófila. Buenas noches, hermanos de Cuba, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿La oyeron? No oímos. Otra vez, hermana. ¿No me escuchan? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan, hermanos? ¿Escucha? Amén. Bendiciones, hermana Teófila. Igual para usted, hermana. ¿Cuál es su nombre? Mara. Miguel Copello, de Cuba. Hermana amada. Bendiciones, hermanita. Un gusto. Sí, también, encantada. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Gracias por participar. Bueno, hermano. Gracias.